Bueno, buenas noches a todos, todas. Hola Ana, Paolo y Paula, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de space que tenemos para conversar algunos temas que creo que nos preocupan a todos y aparte de la comunidad también de Ojo Público. Gracias por acompañarnos ahora. No sé si podemos hacer una prueba de que nos escuchamos bien. Hola, hola Nelly, hola a todos. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, Ana. Gracias. Hola Nelly, hola Anita, hola Paolo, un gusto con todos poder estar hoy día. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Nelly? Buenas noches a todos y todas. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, está con nosotros, les decía, Ana Neira, que es abogada constitucionalista, ha estado en diversos medios estos días tratando de explicar un tema tan técnico como la cuestión de confianza y en qué momento se puede aplicar y por qué hablamos además de que hay un posible desbalance de poder entre el Congreso y el Ejecutivo a raíz de la reciente aprobación en el Congreso de esta ley. Y también está Paula Tábara y Pablo Sosa, que son politólogos, analistas políticos, ambos bastante jóvenes también y con bastante lúcidos en el momento de entender lo que está ocurriendo con la gobernabilidad del país, las múltiples crisis, creo, a la que estamos ya acostumbrados en Perú, desgraciadamente, y para entender también no, las últimas acciones de grupos extremistas que se han venido incrementando de manera violenta, hay que decirlo, en varias acciones, tanto contra el presidente, contra el expresidente Sagasti hace unos días, pero que también ya se habían visto contra memoriales, como las víctimas, por ejemplo, de la represión de las marchas del 14 de noviembre, pero también agrediendo periodistas o acosando funcionarios durante el fraude que se inventaron el año pasado. Bien, buenas noches a los tres. Gracias por empezar ahora. Y yo quería comenzar con Ana. Tú decías ayer en el programa de Jaime Chinch algo que explicaste de manera bastante didáctica, ¿no? Que con esta ley que se ha aprobado en el Congreso eh, se limita la posibilidad que tiene el Ejecutivo, en este caso el gobierno de Pedro Castillo, para presionar en algunas reformas más específicas, ¿no? Que quisieran hacer. Y con eso, al limitar eso, lo que hace el Congreso es tener más poder y control y de supervivencia, digamos, a futuro, porque le cierra una de las puertas a una posible disolución, como ya ha habido en anteriores gobiernos. Yo quería preguntarte, aprovechando de esta explicación que diste, ¿qué tan gobernable ves en los próximos meses, para ya no extendernos a los 5 años, la gestión de un gobierno que tiene a todas luces un Congreso que con este voto de 79 votos le ha dicho explícitamente que no van a dejar pasar otras cosas, ¿no? Porque la demostración del voto fue como una demostración de poder, incluso de la misma presidenta del Congreso. ¿Es viable gobernar con estos dos poderes enfrentados explícitamente? ¿Cuál es tu balance más desde el lado también de la herramienta que nos da la Constitución? Sí, Nelly, gracias. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y aprovecho para saludar a Paula y a Paolo, que siempre es un gusto compartir espacios con ellos. Eh, a ver, yo creo que la gobernabilidad es complicada por varias razones, ¿no? La primera, porque parece que esta idea de la vacancia está muy presente en la mente de los congresistas, ¿no? Y esto sin duda dificulta la interacción, porque ya no estoy pensando en interactuar con el que se va a quedar 5 años, debería ser la regla, ¿no? No, más bien estoy pensando en alguien que se va a quedar pues poco tiempo y entonces mi voluntad de generar consensos con este otro interlocutor probablemente no sea la mejor o la mayor, ¿no? Lo segundo que veo también difícil es que si bien digamos, de algún modo coalición de la oposición, ¿no? 79 votos fuertes, incluso con el voto de la presidenta del Congreso, además afecta la posibilidad de impulsar
cambios legislativos en el Congreso para el gobierno. Digamos, muchas de las cuestiones que el gobierno ha planteado como su agenda prioritaria, incluso si sacamos el tema de la Asamblea Constituyente y nos quedamos en otras de las propuestas, requieren cambios normativos, por lo menos incluso si son cambios legales, y parece que no hay, lamentablemente, la posibilidad del gobierno de generar estos consensos para lograr estos cambios normativos. Entonces creo que la gobernabilidad se afecta, por un lado, porque la idea de la vacancia está muy cercana, en esa línea lo que se mencionaba, ¿no? De que se le quita una herramienta al Ejecutivo para tener esta posibilidad de impulsar de manera prioritaria leyes o políticas públicas vía la cuestión de confianza, pero el Congreso mantiene intactas sus posibilidades de vacar al presidente alegando incapacidad moral permanente, que es además un procedimiento relativamente rápido y que en general, por lo que se ha visto en los últimos años, procede básicamente con la fuerza del voto, ¿no? Y por otro lado, creo que también la propia naturaleza de esto, el propio pensar que el presidente se puede ir pronto, hace que no se quieran llegar a acuerdos con el gobierno y esto dificulta su posibilidad de impulsar cambios normativos, legales incluso, pero por supuesto con mayor razón constitucionales, ¿no? Entonces, creo que por ambos lados, tanto por la supervivencia como por la posibilidad de impulsar políticas públicas, ¿no? Cambios de leyes, el gobierno tiene dificultades en la gobernabilidad en este contexto. Sí, y apenas vamos unos meses, ¿no? Que es Además. lo que más a mí personalmente me aterra. Paula, el caso, comencemos primero contigo, Paula. ¿Cuál es tu lectura de este enfrentamiento entre ambos poderes? Además, en un contexto, si revisamos un poco las cifras de las encuestas, de las últimas encuestas de IEP respecto a la aprobación del gobierno del presidente Castillo y a la aprobación de la presidenta del Congreso, hay cifras bastante dispares, ¿no? O sea, Castillo aparentemente tiene unos puntos más de aprobación con mucho peso en lo rural y en el sur, y no tanto la presidenta del Congreso. Pero estamos hablando de que son dos personajes políticos con mucho poder que no tienen tanta aprobación y sin embargo siguen todavía permanentemente representando a dos poderes enfrentados. ¿Tú crees que esta dualidad de poder que se está dando se va a mantener y cómo va a afectar esto a la gestión de una pandemia, de un país en crisis y también de la percepción que la gente tiene hacia nuestra débil ya gobernabilidad? Hola Nelly y de nuevo un saludo a todos y todas. Creo que lo primero que hay que tener en consideración es que tanto Castillo como Alba representan como a sectores bien distintos de la sociedad, ¿no? Quizás incluso podríamos decir, grafican bastante bien el conflicto que se generó, la dicotomía, los dos polos que vimos durante el proceso electoral, ¿no? La presidenta del Congreso pues representa a Lima, una clase política de, permanente, ella se siente muy, muy orgullosa constantemente de hablar de sus raíces axiopopulistas, ¿no? Ha presentado un conjunto de proyectos de ley en los últimos días que también muestran, digamos, un sector económico, social al que ella busca representar versus un presidente que representa, como bien decías, también en términos de aprobación, pero de voto a las regiones, a lo rural, a poblaciones más bien vulnerables, que constantemente hace hincapié en su representación de los trabajadores, de los campesinos. Y entonces es como siento que esta confrontación permanente en la que la presidenta del Congreso además eh, ha buscado mostrar al Congreso como primer poder, empoderada por otras fuerzas políticas, por supuesto, eh, es como una extensión de lo que ya veníamos viendo desde las elecciones, ¿no? Una continuidad de esos abismos, de esas distancias que separan de alguna forma a la sociedad. Y claro, donde deberías tener un Congreso que tuviese, como bien decía Ana, pues una vocación de entender que son 5 años en los cuales van a tener que negociar, que gestionar, y por tanto también de llevar sus conflictos por mecanismos democráticos, tenemos más bien ese mismo discurso del proceso electoral, por eso digo, es como una gran extensión de eso, de
no reconocimiento del otro, más bien intentar mellar la imagen, el conflicto permanente que está pensando en algo así como que el gobierno pierda una especie de cuarta vuelta que se juega en torno a lo que logre hacer el Congreso con ellos, ¿no? Estoy pensando en, por un lado, limitar las acciones que pueda llevar a cabo el gobierno o incluso efectivamente plantearse una vacancia, ¿no? Porque queda claro que estas fuerzas parlamentarias en específico tienen una vocación más bien de que el gobierno durase lo menos posible y el gobierno no se ayuda en muchos contextos a sostenerse, pero lo que creo que está detrás de todas estas acciones sigue siendo una pelea por quién se queda con el Estado, por quién gana esta siguiente vuelta y donde vemos las mismas representaciones y los mismos conflictos de que vimos durante el proceso electoral y que se van extendiendo. Es posible, me quedo un poco con la pregunta que le hacías igual a Ana, digamos, para terminar allí la reflexión en torno a, bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Es posible gobernar en esta situación? Depende de qué entendamos por gobernar. Si gobernar es gestionar el aparato público, digamos, en piloto automático de lo que hay atrás, quizás puede extender por algún tiempo el presidente Castillo, si él e intenta más bien hacer cambios, pues claramente con los marcos que se le van poniendo, eso va a ser muy difícil y probablemente llevaría a más confrontaciones y va a llevar, creo, a más confrontaciones. Sí, y algo que no ayuda además, y dejo, por favor, tienen los micrófonos abiertos también para hacer de esto más una conversación. Y si alguno de nuestros oyentes tienen algunas preguntas o también reflexiones, pueden ir haciéndolas dentro del hilo de Twitter y las vamos a seguir comentando. Pero en este contexto de que no sabemos qué más viene, porque pareciera que el gobierno de Castillo tiene una agenda de sobrevivencia, obviamente, nadie como gobierno obviamente no quiere el presidente ser vacado, el Congreso no quiere ser cerrado y esa es como su agenda y prioritaria para cada uno de ellos, pero afuera, o sea, la gente tiene, según las encuestas, como la principal agenda y preocupación, la reactivación económica y el empleo, ¿no? Y decía que no ayuda en este contexto de enfrentamiento los silencios. Desde el periodismo, por ejemplo, preocupa mucho el presidente Castillo, habla muy poco, ¿no? O sea, tuitea más de lo que habla. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ahora tiene una actitud más cercana a hablar con la prensa, pero el presidente habla muy poco. Paulo, ¿cuál es tu lectura de esto que ya tanto Ana como Paula han descrito sobre esta incertidumbre respecto a la negociación política que pueda haber entre ambos poderes y esta incertidumbre que tenemos hacia los siguientes meses teniendo como contexto un presidente que habla poco, casi, o que no quiere dar entrevistas a los medios, y al mismo tiempo una agenda nacional muy preocupada por la reactivación económica? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y es un gusto estar acá con todas y todos ustedes discutiendo esto, especialmente con Ana, con Paula, contigo, Nelly. A ver, para empezar, no voy a redundar en lo que creo que ya han explicado muy bien Ana y Paula en términos de cuál es el contexto en el cual este gobierno se inserta. Solamente agregaría que efectivamente, ¿no? Hay que ser muy claros en que hay un sector de la oposición que efectivamente no ve ya ni siquiera la vacancia como una situación correctiva frente a algún potencial error, sino más bien como una suerte de derecho legítimo ante un gobierno que consideran desde la proclamación de los resultados como ilegítimo. Entonces eso marca la cancha de una manera distinta a la que hemos visto, por lo menos, incluso en el último año con Vizcarra, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia cualitativa muy importante, en la cual efectivamente uno esperaría que un presidente como Castillo, que representa un cambio, digamos, de rumbo, no solamente en términos programáticos, sino también fundamentalmente simbólico, tenga un liderazgo un poquito más notorio, ¿no? Es decir, un liderazgo eh, que lo haga, digamos, que acompañe o que aterrice varias de las propuestas que se han hecho
durante la campaña, y lo que vemos lamentablemente es que más bien esos silencios que aparentemente dentro del discurso oficialista se sopesan con la actividad de bases, con las visitas a distintas partes del país. En el fondo lo que han hecho ha sido que en los primeros meses de gobierno, en las primeras semanas de gobierno, lo que ha primado ha sido un concierto de voces desautorizando al presidente, que nos han llevado a una situación en la cual creo que innecesariamente se agrega incertidumbre sobre la base de esta oposición ya bastante, digamos, eh, con un foco claro en vacar al presidente desde el primer día. Entonces yo sí creo que ahí hay un papel importante de liderazgo, porque además es un presidente que asume el poder eh, luego de una crisis sanitaria y económica importante. Además es el primer presidente que asume, digamos, ese mandato como digamos, por mandato electoral, porque Vizcarra y Sagasti, digamos, son quienes manejan un poco esta agenda digamos, de reactivación económica, de solución de la pandemia, pero lo hacen en una situación digamos, de sucesión de poder en momentos de crisis. En cambio, digamos, Castillo efectivamente tendría que aprovechar la capacidad de movilización, por muy magra que sea, para avanzar en estos temas, y lamentablemente no lo hace. Creo que tiene que ver básicamente también con las limitaciones políticas, sobre todo a nivel de gestión estatal, que creo que mencionaba un poco Paula, que claramente Castillo es un político que ha sabido muy bien capitalizar digamos, en la arena, en la cancha social, lo que simboliza, pero todavía les está costando a la coalición de gobierno materializar eso en términos de gestión del Estado. En un contexto normal esperaríamos que haya un tiempo de adaptación efectivamente para eso, que se aprenda, como ha sucedido en otros países. Lamentablemente acá tenemos pues el tiempo en contra, nuevamente, por algo que ya es exógeno a las capacidades del gobierno y que depende más de esta oposición, y ahora además con un tinte o con una movilización social que no es masiva, pero que es lo suficientemente preocupante como para nuevamente repensar cuál es el contexto y cuál es el horizonte de este gobierno. Y creo que dentro de Cuando esa dices incertidumbre, movilización, perdón. Pablo, cuando hablas de movilización social, ¿te refieres a al grupo, a las organizaciones, colectivos que están todavía apoyando abiertamente a la gestión de la necesidad de cambios a este gobierno? ¿O te refieres a movilizaciones más puntuales que se están articulando dentro del país? No, yo diría que, a ver, por un lado está el tema de la conflictividad social, que es, como sabemos, ya creo bastante fragmentada y que muchas veces puede ser incluso contraria a la agenda del gobierno. Lo hemos visto con el gabinete anterior. Ujú. Pero pensaba más creo que más bien lo que vemos es que es una suerte de desmovilización de las bases sociales de este gobierno, y más bien hay una movilización nuevamente muy pequeña todavía, pero preocupante, de más bien grupos de oposición, que lo que hacen es más bien marcar una agenda que hace crecer la incertidumbre, que hace sentir, digamos, o que da la percepción de que estamos en una situación casi de punto de quiebre, cuando lo que necesitaríamos, pensando, digamos, ya más idealmente, es efectivamente reconocer el mandato de cambio que se le ha dado a este gobierno, de cambio dentro del marco democrático, dentro de las instituciones, y más bien apoyar, digamos, a que eso pueda materializarse en el espacio temporal necesario. Pero creo que ahí lo más importante de la dinámica peruana de estos días es precisamente esa constante preocupación de que el gobierno está desde el primer día corriendo contra el reloj, lo cual es un escenario completamente diferente a lo que hemos tenido por lo menos desde el 2001 en adelante, ¿no? Sí, y vamos a volver un poco a a cómo se está movilizando la ciudadanía, las organizaciones y también la ocurrencia, cómo se van presentando estos grupos más extremistas en unos minutos. Y Ana, quería volver al tema con el que comenzamos, y ayer mencionabas algo que, claro, que muchos
estamos tratando de entender es si es que existe o no una estrategia para vacar a Pedro Castillo, ¿no? Es algo que lo hemos escuchado desde líderes de extremistas o de ultraderecha, pero tu lectura ayer de la votación, ¿tú crees que es una declaratoria de ese poder de fuerza que tiene el Congreso y una manera de decirle al presidente te podemos vacar? ¿Esa es la lectura que tienes de los resultados ayer? Yo vi, en los resultados de ayer veo varias cuestiones que me llamaron la atención y seguro a muchos de los que nos escuchan y a ustedes también, ¿no? Lo primero fue el voto de la presidenta del Congreso, ¿no? Que no era Ujú. necesario, que no se requería para aprobar la norma, pero el hecho de que ella baje a su escaño es un gesto político fuerte, ¿no? Y un gesto político fuerte en un contexto en el que ella acababa de recibir a la presidenta del Consejo de Ministros, acababa de presentarse un proyecto de ley del Ejecutivo, entonces yo sí siento que hubo una, creo que lo decía Paula, como que una manifestación de fuerza de parte del Congreso en el sentido de nosotros queremos que esta norma se apruebe y la vamos a aprobar, ¿no? O por lo menos así se ha percibido en la medida en que, pese a este proyecto del Ejecutivo, en que tenía este intento de balance, porque hay que recordar que el proyecto del Ejecutivo regulaba no solo la confianza, sino también la vacancia, regulaba la censura, más cosas que quedarse solo en la confianza, ¿no? Eso primero ya me pareció una cuestión que creo que hay que leer en términos de poco interés en generar consensos, ¿no? Que hubiera podido ser tal vez una oportunidad, sobre todo con el cambio de gabinete. Y lo segundo que me llamó la atención, por supuesto, fue la cantidad de votos. Ujú. Creo que a quienes estamos un poco viendo las configuraciones, vamos dándonos cuenta que están muy cerca de los 87 que se necesitan para vacar al presidente. Pero lo curioso y que seguro varios también lo han visto, es que para llegar a los 87 necesitarían el apoyo del Partido Morado o de la bancada en realidad de Morados y Somos Perú, que no parecen estar muy de acuerdo con esta idea, incluso si lograran el apoyo de algunos de los disidentes de ayer en este espacio, ¿no? Entonces, aun cuando cuantitativamente uno puede, digamos, percibir que están cerca, políticamente, digamos que no están tan cerca en la medida que hay algunas fuerzas políticas que no se van a prestar al juego probablemente de la vacancia, por lo menos inmediata, injustificada y solo buscando los 87 votos, ¿no? Pero sí creo que es nuevamente, porque esta votación más o menos ya se dio en algunos momentos previos, es más o menos mostrar al presidente que tienen una coalición fuerte que podría unirse en contra del gobierno, ¿no? Y creo que eso finalmente es un mensaje eh, que se manda al gobierno y que también debería por lo menos generar alertas desde ese lado para ver o cómo puede contrarrestarlo o cómo puede lograr consensos y seguro una oportunidad interesante va a ser el discurso que traiga la presidenta del Consejo de Ministros el 25 de octubre, que ya es ahorita, Ujú. sobre cómo va a tener esta aproximación con el Congreso. Digamos, es una oportunidad también, podría ser un discurso más confrontacional, podría ser un discurso más conciliador, eso también probablemente puede definir por lo menos el gesto, ¿no? El nuevo gesto del gobierno, que si luego nuevamente el Congreso un poco lo rechaza, también creo que la población va a comenzar a percibir a este Congreso como un Congreso que un poco siguiendo lo que decían, lo que explicaban también Paula y Paolo, eh, sigue con esta idea de la poselección, sigue queriendo jugar en esto como una especie de tercera vuelta o cuarta vuelta, más que querer realmente considerar que es un gobierno legítimo, sino cuestionarlo permanentemente. Entonces creo que esa idea de la obstrucción que se incorporó tanto en la mente de las personas respecto al Congreso del 2016, pero luego también de algún modo desde el 2020, podría volver a ser parte de este imaginario que tenemos en el Congreso si es que hay un gesto político del Ejecutivo que el Congreso vuelve a rechazar de algún modo. Entonces, en ese sentido, creo que lo del lunes va a ser interesante, sería, digamos, todo debería ser pensar, no sé cómo lo leen ustedes, pero todo debería ser pensar que se le va a dar la confianza a la presidenta del Consejo de Ministros. No, creo que si ya no se le otorgara, ya pues eso sería claramente una muestra nueva de confrontación y sería, digamos, por decirlo menos curioso, por usar un eufemismo, que a una presidenta del Consejo de Ministros, que si bien es de izquierda, es una persona claramente demócrata y conciliadora, se le niegue el voto que se le dio al señor Bellido, ¿no? Con características algo distintas. Entonces, yo creo que el capítulo nuevo que se abre con esto
y que seguro va a estar marcado por la insistencia, va a ser marcado por la demanda y constitucionalidad que se va a presentar, entiendo, en estos días, pero que debería... Con un TC con votos ahora no tan, o sea, digamos, el fallecimiento del magistrado Ramos cambia también un poco el peso de la votación en el TC, de cierta manera, un poquito, ¿no? pero ahí hay que recordar, yo creo que es bien importante que nos acordemos que la sentencia del 2018, que es tal vez el antecedente más claro parecido a esa sentencia era sobre el Congreso queriendo limitar vía reglamento del Congreso, propiamente su norma, la confianza. O sea, ellos con su reglamento del Congreso querían limitar la confianza. ¿Y qué les dijo el Tribunal Constitucional? Que no se podía, porque no se podía modificar la cuestión de confianza por una norma con rango legal, y que en todo caso la confianza tenía un alcance mucho más extenso, menos limitado. Y ojo que esto lo dijo Nelly, lo dijo todo el tribunal. No lo dijo solo el tribunal de 3 en 3. En esa sentencia del 2018 no hubo votos divididos. Hubo unanimidad del tribunal. Entonces, yo creo que honestamente no hay motivos sustantivos para que ese tribunal cambie su criterio. Lo único que yo veo que ha cambiado son las personas, porque esto finalmente es igual una norma con rango legal, es una ley que busca limitar la cuestión de confianza sin que haya una reforma constitucional y que quita un balance porque solo le quita al Ejecutivo la posibilidad de la confianza, pero el otro lado mantiene incólume su posibilidad de censurar, su posibilidad de vacar, y entonces creo que a pesar de lo que dicen muchos, estamos exacerbando el desequilibrio, ¿no? Pero sí es cierto que se requieren 5 votos de 6. Como digo, por el antecedente eso debería ser relativamente fácil, pero no necesariamente. Debería mantener la coherencia el anterior tribunal, con el anterior. anterior que han dicho, sí. Y bueno, y algunos están hablando por eso que querían intentar otros procesos, como un proceso competencial, ¿no? Pero parece que el Ejecutivo por ahora ha jugado sus cartas con el proceso de inconstitucionalidad, que también hay que recordar que tomará pues unos 2-3 meses para emitir sentencia, y mientras tanto la norma está vigente. Con lo cual el Ejecutivo no va a poder plantear cuestiones de confianza por los temas que están prohibidos por la norma, porque la norma está vigente, aun cuando se cuestione su constitucionalidad ante el tribunal. Entonces, digamos que también los próximos 2 meses, luego de eventualmente la investidura de la presidenta del Consejo de Ministros, que por lo menos yo creo que todo parece indicar que se le va a dar, va a también marcar un poco cómo vienen las relaciones entre ellos, cómo se resuelve lo del tema de la confianza, y esperemos no intentos en ese sentido de vacancias, pero honestamente creo que igual los 87 votos todavía, a pesar de que parecen muy cerca, están todavía bastante lejos, ¿no? Sí, bueno, dijiste algo que me dejó pensando en medio del tema que estamos hablando, de que uno esperaría responsabilidad política o una altura política por parte de los diferentes poderes del Estado, pero creo que en los últimos años lo que hemos visto es más bien menos sentido común, ¿no? Del que el país necesita para gestionar la crisis y la pandemia en medio de todos de estas idas y vueltas. Paula, en una de las cosas que le preguntaba también a Paolo hace un momento es si es posible, cuán posible o sostenible es seguir gobernando en silencio, ¿no? O sea, creo que Ana nos ha explicado bien esta disputa de poder que hay entre el Congreso y el gobierno, y sin duda la presentación de Mirta Vázquez, el próximo del gabinete, va a marcar una pauta distinta, pero tu lectura de si es viable seguir gobernando con el silencio del presidente, ¿tú lo ves posible? Porque tenía acá unas cifras, ¿no? de una de las encuestas del IEP sobre la aprobación del presidente Castillo, y al inicio del gobierno era un 2% que no sabía, o sea, no sabía si aprobaba o desaprobaba, ¿no? Era el no sabe. Luego creció al 16%, y ahora el no sé está en 18%. Mi lectura es que la gente no sabe si aprueba o desaprueba porque como no habla o no, es difícil leer al presidente, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de estos próximos meses que vienen en este contexto de enfrentamiento, pero también con este múltiple silencio que tiene él como jefe de Estado? Es muy difícil leer al presidente, ¿no? Cada vez que alguien te pregunta, yo me imagino que a Paolo también le pasan, a Ana, a todos los que son, que es que alguien te pregunta, bueno, ¿y el presidente qué estará pensando? ¿Cómo crees que ha tomado esa decisión? Es muy difícil
responder a eso. Yo hago refresh a Twitter a veces para ver si es que va a decir algo, ¿no? O sea, se hace muy difícil porque lo que hay que reconocer es que es un actor al que uno no puede terminar de perfilar o de construir, eh, precisamente porque no le oyes, porque no le ves y porque no es lo mismo el actor político que tú identificas en campaña o como sindicalista que lo que pueda él estar construyendo ahora mismo como identidad de presidente, ¿no? ¿Es posible gobernar en silencio? Creo que la pregunta, o sea, digamos que lo que podemos preguntarnos es si le beneficia o no hablar necesariamente. Porque quiero decir que sale o sea, intenta manifestarse más y nos encontramos con un tuit en el que nombra a Ricardo Belmont asesor y 48 horas después Ricardo Belmont ya no es asesor, ¿no? Ujú. Entonces, quizás creo que se puede plantear, y yo siempre recuerdo que al inicio del gobierno de Kuczynski, que tampoco tenía mucho afán de comunicación con la prensa, digamos, directamente, se habló de tener otras figuras que fueran las que informaran, ¿no? Otras figuras que comunican por el gobierno, en las que tienes de alguna forma colocada la legitimidad del presidente, y yo creo que, o la legitimidad de quienes gobiernan, ¿no? Y creo que allí la figura de Mirta Vázquez puede ser esencial. Ya le hemos visto, yo siento que le hemos visto en prensa oficialmente más de lo que vimos a Bellido oficialmente, ¿no? Y lleva bastante menos tiempo, y a otros ministros, y que puede tener la capacidad de comunicar eso que el gobierno quiera transmitir, y también con ello quizás de fortalecer la idea de, ok, el presidente es quien está detrás de las decisiones que se toman, si es que se logra articular esa comunicación de manera correcta, porque lo que puede pasar es efectivamente que el presidente sepa que tiene preguntas que no va a poder responder, momentos o espacios temáticos en los que flaquea, ¿no? Y entonces hasta podría ser más perjudicial por momentos la aparición. Pero entonces lo que necesitas es construir esa otra voz que te representa a ti y no como vimos hasta ahora, una voz que parecía representar el partido o a otro liderazgo que no es el del presidente, ¿no? Pero va a ser necesaria una aparición en algún momento más fuerte por parte del presidente Castillo, que se hubiese esperado con este tema de la cuestión de confianza, que se podría esperar, incluso creo que cuando pensamos en lo que debía ser su gran acto en estos meses, que era pues el momento de la presentación de la segunda reforma agraria, tampoco hubo la fuerza de liderazgo, narrativa, discursiva que podría haberse esperado y entonces, claro, si pones todo esto junto a que del otro lado, en la oposición, en el Parlamento también, lo que tiene son voces muy fuertes permanentemente en la crítica, claro, la figura se ve aún más opaca, ¿no? Empequeñece más. Y eso es difícil para legitimarle y en un espacio en el que necesitas que el gobierno se legitime, creo que lo decía muy bien Pablo, o sea, necesitas toda la movilización social que puedas, porque del otro lado tienes a personas permanentemente en posición de ataque, ¿no? Y quien te va de alguna forma a dar ese respaldo necesario va a hacer esa movilización social y esa solo la vas a ir construyendo, la vas a poder construir si sigues manteniendo y haces crecer el respaldo al gobierno y al presidente, también porque somos un país bastante, digamos, bastante de figuras personalistas, ¿no? Pero necesitas sí empezar a construir una imagen más fuerte, insisto, no necesita ser Castillo, pero sí necesita ser el gobierno. Ahora, una de las cosas, el caso, mencionabas el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski, pero también se me viene a la mente la forma en la que gobernó la municipalidad de Lima Castañeda, ¿no? Con muchos silencios, pero en ambos casos, además de que no había una crisis económica o de desempleo ni sanitaria como la de actual, ambos tenían mucha aprobación de varios sectores de la élite de Lima, ¿no? Y también del establishment económico. Entonces, el caso de Castillo es que hace mucho más frágil su gobierno porque no solamente tienes a varios partidos políticos en contra o un Congreso en contra, sino que también tiene mucho rechazo
gremios empresariales y de gran parte de la capital que votó contra él. Pero uno puede encontrar formas, ¿no? De gestionar esa relación con los medios. Ok, tú puedes asumir que, digamos, la capital, la élite y tal, está de alguna forma perdida, ¿no? Que no importa, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo creo, lo digo porque lo creo fehacientemente, creo que hay un sector de la oposición y de la sociedad que claramente ninguna renuncia de Castillo va a bastar para ellos o ninguna mediación, moderación, negociación va a bastar porque hay una invalidación frente a ellos por el solo hecho de ser, ¿no? Pero tú puedes contrarrestar eso, por ejemplo, optando pues por los medios de prensa regional, donde seguramente se podrían sentir más cómodos y que llegan a aquellos sectores que sí son su electorado, que sí son más cercanos, más afines, que tienen más apertura a escucharle, ¿no? E ir construyendo allí ese respaldo social. De nuevo, nos mantenemos en esta misma dinámica, es inevitable. Este proceso electoral va a ser, y este gobierno sigue siendo una extensión de esas fracturas. Yo he dicho en más de una ocasión también que necesitamos encontrar formas de convivir, de acercarnos, pero si el contexto muestra claramente que esos puentes no se están tendiendo, entonces tienes que fortalecer en algún espacio para que el otro no logre avasallarte precisamente con aquello que ya sabes que tienes de por medio, porque finalmente se trata ya no solamente del proyecto de cambio de Castillo, del compromiso con aquellos que votaron por él y la representatividad, como decía Pablo, de entender que pues habría que ponernos todos en marcha de alguna forma porque la población te está diciendo que hay esa vocación de cambio. Se trata también de que si se pierde este gobierno en algún momento, estamos perdiendo la posibilidad de sostener la democracia, ¿no? Cada vez que tenemos una de estas cierres, caídas, vacancias, resquebrajamos un poco esa idea democrática y además estamos jugando con las reglas de la democracia casi al filo, utilizándolas, lo normativo que hay, pero para horadarla, ¿no? Y entonces habría que comprometernos y tratar de fortalecer de alguna forma o que se encuentren estrategias para que esto perviva precisamente por el proyecto de cambio, por la legitimidad del gobierno, pero además por la necesidad de tratar de recuperar los cauces democráticos que en este tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando a estos extremismos en lo institucional que creo que luego pues también se reflejan en que la sociedad sienta que por tanto también puede pasar los límites sin problema. Sí, y ahí quiero entrar al otro tema que les proponía, ¿no? En torno a los grupos extremistas. No solamente estamos hablando de una fragilidad institucional y dos poderes enfrentados, sino que al mismo tiempo las últimas elecciones, pero es algo que se venía gestando de a pocos, han empezado a actuar de manera más sistemática estos grupos extremistas como la resistencia, los combatientes o cualquier nombre que se pongan, pero detrás casi siempre están los mismos personajes que en algún momento tuvieron apoyo de algún excongresista de Fuerza Popular, luego han estado vinculados incluso a algún otro político de Solidaridad Nacional, luego apoyando a Renovación Popular. Entonces, estos grupos lo que sí es cierto tienen es cada vez una acción más directa y no son solos, ¿no? No actúan de manera aislada, sino nosotros hemos documentado en varios reportajes que sus acciones son sistemáticas, bastante bien organizadas y que tienen un discurso que atenta contra la democracia liberal, ¿no? Porque además no solamente cuestionan la legitimidad del gobierno, sino también cuestionan otro tipo de derechos como organismos internacionales como la ONU, cuestionan a la OMS, cuestionan también a los intelectuales, odian y rechazan el enfoque de género. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos extremistas, Paolo? Se les puede llamar, porque en muchos casos tienen actitudes, tienen prácticas fascistas, pero se puede decir que estos grupos son ya claramente fascistas o estamos en un momento en el que es necesario levantar las alertas para
proteger la democracia liberal como la conocemos de estos ataques que tienen? Bueno, sobre la pregunta concreta, yo creo que claramente sí tenemos hoy manifestaciones de grupos de extrema derecha, ¿no? Extrema en el sentido, como tú bien mencionabas, que son grupos que ya están jugando fuera del sistema, cuestionando abiertamente ya, digamos, no solamente al gobierno, no solamente a la oposición, perdón, a lo que ellos consideran, pues, que debe ser erradicado, entre comillas, de la política, sino que al hacer ese tipo o al entonar ese tipo de discursos, lo que están haciendo es atacar directamente los principios básicos de una democracia. Entonces, no llegamos ahí de la nada, no es que hayan aparecido, digamos, por generación espontánea, sino que claramente hay un proceso de degradación del discurso público que primero empodera a estos discursos de derecha radical, que si bien es cierto, siguen jugando dentro de las reglas electorales, siguen, digamos, intentando participar del sistema, enarbolan una serie de discursos que erosionan principalmente la idea de pluralidad. Y ahí sí haría digamos, un par de aclaraciones, porque creo que efectivamente sí es cierto de que hay grupos en el Perú en ambos extremos. Creo que hay una erosión muy fuerte del respeto de la idea de pluralidad que, digamos, pasa por ambos lados. La idea de que no se puede convivir con el otro, no se puede convivir con una idea ajena, creo que es parte de un proceso de degradación del principio de pluralismo que debería defenderse en una democracia. Pero, y ahí viene el segundo punto, sí creo que hay un desbalance brutal en términos de acceso a poder digamos, de estos grupos más a la derecha. Perú es un país en el cual la derecha todavía es muy fuerte. Tenemos efectivamente un gobierno de izquierda en el poder, pero no deberíamos desatender la idea de que todavía las distintas manifestaciones de derecha en el Perú son bastante fuertes, tanto a nivel empresarial, a nivel cultural, a nivel político, y lo que estamos viendo es que lamentablemente, lejos de, digamos, tratar de moderar el discurso para desde un punto más de centro derecha, hacerle un contrapeso a un gobierno dentro de lo que es pues, el juego democrático, lo que hay más bien es una radicalización muy fuerte y una aceptación tácita o implícita o explícita, perdón, de estas manifestaciones que, como ustedes bien han mencionado en varios de sus investigaciones, no son, digamos, grupos desconexos de fuerzas políticas que supuestamente están comprometidas y tienen representación dentro del aparato o dentro de las instituciones democráticas. Eso creo, y ahí sí habría que hacer una diferencia sustantiva, no lo vemos al lado de la izquierda, donde todavía tienes que hay vamos a ponerle el nombre de izquierda mainstream o izquierda limeña, como le llaman, pero que todavía, digamos, trata de apartarse de esos discursos y además que no tiene el mismo acceso, digamos, a recursos económicos, culturales, capital social, etcétera, como a ese lado, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos es un problema que se le suma ya a las múltiples crisis que estamos observando en los últimos años. Y yo rescato lo que dice Paula en el sentido de que lamentablemente estamos en una situación en la que cada semana o cada mes no solamente estamos viendo, digamos, un problema de gobernabilidad o de continuidad del gobierno, sino que estamos enfrentándonos cada vez más explícitamente a una erosión democrática bastante importante. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner la atención y ya desde un punto casi hasta normativo, buscar, aunque suene un poco idealista, ¿no? De que ciertas élites se comprometan porque si este gobierno cae, no va a ser una caída de gobierno más. Yo sí me temo, y quizás puedo estar pecando de exagerado, pero yo sí me temo que en esta coyuntura, con lo que simboliza un presidente como Castillo y además con la movilización de estos grupos extremistas,
una caída de gobierno no solamente compromete a la plataforma de Perú Libre o la plataforma castillista que llega al poder, sino compromete sustantivamente al régimen en su conjunto. Y yo creo que la crisis de noviembre es solamente una probadita de lo que puede venir, ¿no? Una crisis mucho más Ujú. difícil de solucionar con un Congreso mucho más, digamos, radical, a ambos lados, pero nuevamente con una facción de derecha muchísimo más envalentonada, como bien mencionaba Ana al inicio. Y entonces yo creo que en esa circunstancia, a eso es a lo que me refería con que debería ser tarea de todas y todos intentar, digamos, aglutinar a las fuerzas democráticas para que, y esto también con responsabilidad del gobierno, buscar una salida no a cada crisis que se nos plantea cada semana, ¿no? Sino a pensar una salida que nos ayude a sostener una gobernabilidad democrática por los próximos 5 años, que es lo que debería suceder, ¿no? Sí, y sin embargo, lo que vemos, y no sé, ahí también, Ana, me gustaría escuchar tu percepción, es que hay varios partidos, por ejemplo, la bancada, la Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, y también la coordinadora republicana, que no es un partido, pero actúa de manera también intensa en varios eventos políticos, han suscrito la Carta de Madrid de Vox, ¿no? Que es un partido de, de derecha extrema que recoge muchas de las aspiraciones contra el género, contra los organismos multinacionales, en fin, bastante extremista, con un discurso bastante racista incluso. ¿Cómo leer, o sea, cuáles son estos límites que decía Paolo con el que juegan estos grupos extremistas que reconocen además como el partido que los inspira también a Vox? Eh, ¿Cómo proteger constitucionalmente la democracia de estos extremos, ¿no? Si siempre llegan hasta el límite de la provocación, lo que hicieron con el expresidente Sagasti fue una agresión directa, ¿no? Ya lo habían hecho antes en los domicilios del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del jefe de la OMPE. Ayer volvieron a atacar a otro colega periodista cuando se cubría el ataque en la presentación del libro de Sagasti. O sea, ¿qué se puede hacer para custodiar también de cierta manera esta frágil democracia peruana de estos grupos? Porque de alguna manera se tiene que proteger la institucionalidad. Sí, bueno, es una pregunta muy difícil y de hecho excede lo normativo, pero lo primero que sí quisiera decir y creo que debe ser el punto de partida es que no podemos permitir que este tipo de ataques violentos, esto que ya excede, digamos, la convivencia pacífica y va contra la democracia, no podemos pretender que se ampare en libertad de expresión, como quieren hacer algunos, porque Ujú. evidentemente la libertad de expresión no protege ese tipo de discursos, no protege ese tipo de acciones violentas, ¿no? Y tampoco la autonomía y la voluntad que algunos quieren alegar frente a esto, ¿no? Lo que debe quedar claro es que efectivamente creo que ustedes además que promueven un portal de noticias y un espacio de investigación, evidentemente creemos en la libertad de expresión, en la libertad de información, en la libertad de prensa, pero tampoco son derechos ilimitados, sino que tienen que tener espacios de límites, tanto para los medios de comunicación, pero también como para las personas, ¿no? Y creo que tiene que tenerse claro que ese tipo de agrupaciones ya han excedido el espacio de lo que podría considerarse una libertad de reunión pacífica o una libertad de expresión ejercida bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que son los que se exigen para justamente ejercer ese tipo de derechos. Entonces, creo que lo primero que hay que decir es que no tienen un sustento constitucional. Hay algunos espacios, ¿no?, que se ha escrito sobre la idea de la democracia militante, ¿no? Que la democracia no puede ser boba, la democracia no puede decir yo tolero a todos, ¿no? Esta paradoja de la tolerancia no puede permitir que toleres también al que no cree en proteger al otro, el que cree en la violencia, el que cree en el discurso de odio, ¿no? Entonces, lo que yo coincido con mucho lo que decía Paolo, en términos de que debemos comenzar a pensar, ponernos de acuerdo en algunas cuestiones mínimas, ¿no? Y tal vez la cuestión mínima en que deberíamos estar de acuerdo, pero parece que lamentablemente estamos cada vez menos de acuerdo, es que la democracia debería ser nuestro fin, ¿no? El problema es que la democracia es una noción pues, que tiene muchas formas de ser comprendida y que se ha un poco desgastado, creo, como noción en la medida en que en la última campaña se ha
buscado contraponer eventualmente pues al comunismo, ¿no? Y defender supuestamente de un fraude electoral, ¿no? Entonces creo que lamentablemente en nuestro espacio la democracia no es una cuestión que se sienta muy asible, muy aproximable, y por eso creo que algunas personas sienten que no tienen que defenderla más, cuando como también se ha estudiado mucho en diferentes espacios, la democracia no ha sido pues este modelo que se esperaba de verdadera, digamos, hay muchas sobreexpectativas sobre la democracia y algunos consideran que tendría que haber eventualmente pues resuelto los problemas de desigualdad estructural, cosa que no ha hecho. Y bajo esa lógica, muchos están en contra, por eso, del régimen político, democrático, del régimen económico, porque ha sido un régimen que más bien ha exacerbado las desigualdades, no por culpa del régimen, ¿no? Sino probablemente por el modo en que ha operado en correlación con diferentes temas que tienen que ver con el manejo de las élites, el capitalismo, que bueno, ya exceden lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que habría que ponerse a pensar es si la solución es normativa. Yo creo que evidentemente no puede ser solo normativa, creo que en eso tenemos que estar de acuerdo, incluso quienes somos abogados, abogadas, pero sí creo que podrían haber algunas soluciones desde el lado jurídico, legal, que tendrían que emprenderse, ¿no? De plano, yo creo que ya se ha dado demasiada cabida a la posibilidad de estos grupos de utilizar el espacio público para fines violentos, ¿no? Y me sorprende, y seguro a muchos de ustedes, esta represión selectiva que tiene la policía a veces a las diferentes manifestaciones, ¿no? Una manifestación pacífica, no sé, para sacar a magistrados del tribunal, porque quiere llegar al Congreso, se le maneja con gas lacrimógeno y la otra no con esto obviamente quiero decir que todas que tengan gas lacrimógeno, sino que por el contrario, deberíamos permitir la manifestación pacífica, pero reprimir, no necesariamente con gas lacrimógeno, pero de alguna manera, la manifestación que ya no es pacífica, porque eso ya entra dentro de un espacio de prevención del delito. Sobre todo cuando, como ustedes han investigado, tenemos grupos que claramente se dedican ya a atacar, ¿no? Yo creo que ahí el rol de las autoridades, la policía, la fiscalía en algún caso, tendría que ser un poco más activo. Creo que ya no podemos solo quedarnos a mirar hasta que ataquen a alguien o que alguien fallezca, ¿no? Ese me parece que podría ser un rol. Y ya en una visión más macro, evidentemente creo que tenemos que exigir a nuestras organizaciones políticas, y ahí también creo que yo peco un poco de inocente en la línea de lo que decía Paolo, eh, que tenemos que exigirles que, digamos, uno puede ser liberal y puede ser de derecha, y esto no está mal, obviamente es perfectamente válido, pero una cosa es ser liberal y de derecha y otra cosa es aliarse con Vox, ¿no? Y creo que tenemos que exigirle a nuestra clase política que pueda hacer pues todo lo liberal que quiera, pero se dé cuenta que también tienen que haber límites, y que probablemente mucha de la gente a la que están apoyando ni siquiera se sentaría con ellos a la mesa por su raza o por su origen, ¿no? Y esto en la práctica lo que está haciendo es legitimar el modo como este tipo de partidos quieren llevarnos a extremismos, y nosotros también nos entienden como un país pues de segunda, ¿no? Entonces creo que también el electorado de estas organizaciones políticas tendría que exigirles eventualmente que no tengan esa cercanía, y lo pueden hacer por supuesto con su voto el próximo año, con su voto en el 2026, y eventualmente con las exigencias que les hagamos como ciudadanía durante ese periodo de gobierno. No creo que, como reitero, una cuestión es que uno pueda tener una visión más de derecha y otra pues que se alíe con Vox o con partidos neofascistas o con espacios de ese nivel. No creo que al plantear esta dicotomía democracia-comunismo, que no se están dando cuenta con quién se están aliando, ¿no? No se están dando cuenta cuáles son los límites, no se están dando cuenta que tenemos que plantear pues alguna línea de diferencia, esa línea de los 12 del gallo, de que hay límites que no se pueden superar. Me parece que aquí no nos están dando cuenta de con quién se están queriendo sentar a la mesa alegando que pueden conversar con todos, ¿no? Eso diría, perdón, que creo que me extendí un poquito, gracias. Gracias, Ana. Y para ir cerrando esta última ronda, quisiera terminar hablando de también lo que nos toca a nosotros, ¿no? A los medios de comunicación. O sea, una de las cosas más lamentables que nos ha tocado atravesar durante la segunda vuelta fue, por ejemplo, el papel de los grandes medios de comunicación, que en lugar de investigar las evidencias de un fraude que no existía, le abrieron tribuna a varios políticos que hablaban de un fraude que a todas luces, y ahora hay más certezas, que nunca existió, ¿no? Acusando a personas, en fin, levantando mentiras sobre el tema. Pero el papel de los medios, ¿hasta qué punto también nos toca a nosotros como periodistas
marcar esa línea de la que hablas, Ana, porque muchos de estos grupos extremistas lo que hacen es mentir, ¿no? O sea, juegan a esta dualidad de que si no atacas a tal cosa, viene el comunismo, ¿no? Entonces, levantar el cuco del comunismo, generar este miedo, es parte de la estrategia de estos grupos extremistas y lo que a veces se hace irresponsablemente desde los medios de comunicación es ponerle el micrófono y permitirles que digan una serie de mentiras sin confrontarlas y sin tal vez que sea necesario incluso darles el espacio en medios masivos, porque lo que simplemente hacen es tener discursos de odio permanente, ¿no? ¿Cuál crees tú? Y les pido también una intervención cortita, ahora comenzando por Paula, el papel de los medios de comunicación. Y si quieres, danos con palo igual, Paula, por favor, porque yo creo que los medios tenemos aquí mucho de mea culpa que hacer. Hola, Paula. Creo Sí, que, ahora hola, sí, sí, te creo que escuchamos. lo que hay que decir es que los medios de comunicación han tenido, perdóname, es que me estaba entrando una llamada. Creo que los medios de comunicación han tenido un papel muy importante en construir esta imagen de la falsedad, de alentar estos miedos, es innegable. Por eso vuelvo a esta idea de seguimos en una especie de cuarta vuelta, teniendo en cuenta que imagina, poniendo la tercera como este momento del fraude, ¿no? Este, seguimos en este contexto de cuarta vuelta en el cual entonces seguimos construyendo miedos, esos miedos siguen facilitando que las personas se acerquen o tomen como menos graves las posiciones de los grupos extremistas, pero además es que se les baja el tono, ¿no? Creo que estas imágenes que vimos el otro día de protestas frente a la presentación del presidente Sagasti muestran claramente que se le baja el tono a esto. Creo que no se trata solo creo que se trata de confrontar las posiciones que hay desde los medios de comunicación, pero además de construir contenido que desmonte la mentira, ¿no? Que confronte y que llame a las cosas por su nombre. También puedo estar pecando de cándida, teniendo en consideración que parte de esos medios de comunicación tienen pues sus propios intereses, ¿no? Y sus propios intereses políticos y económicos que dificultan que participen. Yo no me quiero quedar sin decir una cosa más allá del tema de los medios que no puedo evitar plantearme estos días, precisamente a raíz del tema de la cercanía de Vox con estas organizaciones. Eh, ha surgido, ¿no? La pregunta, por lo menos de alguna gente cercana, yo estudié en España, y entonces, oye, pero es que nadie hace nada, los ciudadanos no hacen nada, y claro, entonces uno se pone bajo la lógica de, oye, cuando Vox tiene este tipo de protestas, también hay alguna respuesta de la ciudadanía. No digo que tenga que ser la misma respuesta, ¿ah? No digo que tenga que ser el palo, la protesta en ese término, pero sí tendríamos también la ciudadanía que asumir una posición de defensa. No tiene que ser la defensa del presidente Sagasti, no tiene que ser la defensa del presidente Castillo, tiene que ser la defensa de la democracia, ¿no? Creo que va llegando el momento en el que también les paremos de frente eh, desde lo pacífico, pero desde la defensa de nuestra democracia a esas organizaciones también, ¿no? Gracias, Paula. No sé, Paolo, ¿cuál es si podemos hablar, empezar con el tema también del papel de los medios, con el que planteé la pregunta, pero si también tienes una idea un poco más de cierre respecto a lo que se viene con estos grupos? No, el papel de los medios es fundamental, no solamente por lo que estamos viendo acá, sino porque en la experiencia comparada es claro que los medios, digamos, le dan espacio cuando dan cabida a este tipo de discursos, empezando ya por discursos radicales populistas, digamos, ya empiezan a empoderar a los extremos más radicales, pero claramente, como bien mencionaba Paula, en el caso peruano, hemos tenido además un comportamiento bastante bochornoso y me robo algunas de las reflexiones que escribimos con Gabriela Camacho en un libro que acaba de sacar el IEP, digamos, controlar
este tipo de hacer eco de de este tipo de grupos. No solamente, digamos, dándoles cabida, sino también, como decía muy bien Paula, minimizándolos. Hemos visto lo que ha sucedido este fin de semana con el expresidente Sagasti, pero no me voy a olvidar que, por ejemplo, cuando la resistencia ataca a los militantes de Perú Libre que estaban acampando pacíficamente frente al Jurado Nacional de Elecciones, el framing de la media, el enmarcamiento de los grupos, perdón, de varios noticieros fue enfrentamiento ciudadano, como si se estuvieran enfrentando dos fuerzas iguales, cuando en realidad claramente había una provocación de un lado hacia el otro. Entonces yo creo que al minimizar ese tipo de acciones, estás contribuyendo también a legitimarlos, a que, digamos, estos grupos no es que hayan aparecido ayer, son grupos que han estado, tienen varios años, como ustedes bien han documentado ahí, haciendo actividades. Estos grupos neofascistas también están, digamos, neonazis, están ahí pululando desde hace ya casi una década, ¿no? El problema es que en los últimos meses se han empoderado bastante y se han vuelto muy visibles. Incluso eso obviamente ayuda a que ayuden a reclutar gente, a movilizar gente. Y ahí los medios de comunicación han jugado un papel importante. Pero como decía Paula también, eh, es que los medios de comunicación no son, digamos, un ente ajeno a las relaciones sociales. Finalmente, lamentablemente, los medios de comunicación también reflejan intereses económicos, políticos, que creo que ahí es donde habría que poner un poco de énfasis, aunque claro, en la discusión coyuntural muchas veces es fácil perdernos en las acciones que pasan hoy, mañana, pasado, y no reflexionar de que, por ejemplo, ¿no? La democracia no es que sea un fin en sí mismo. La democracia es el medio por el cual, en teoría, deberíamos organizarnos para, digamos, satisfacer las demandas que tenemos como colectivo. Y lo que hemos visto en los últimos años ha sido una erosión también de ese principio, en el punto en el cual hay plataformas de gobierno que son elegidas, pero a través de los medios de comunicación, mediante periodicazos, mediante, digamos, un desconocimiento de esa demanda por cambio, lo que hay es más bien, digamos, reorientaciones de gobierno que contribuyen a que la gente considere y se radicalice en el sentido de que la democracia no funciona efectivamente. Porque si voy a elegir a un presidente con una agenda y termina gobernando de otra manera, el mensaje que me están dando es que mi voto no vale. Y yo creo que en ese sentido, en los últimos 10 años lo que hemos tenido ha sido una ciudadanía que con todos los problemas, con todos digamos, la desafección que tiene, ha hecho su trabajo dentro de un régimen democrático, yendo a votar, a elegir a sus autoridades, respetando los resultados de las elecciones. No hemos tenido mucha conflictividad electoral como en otros países. Y sin embargo, lo que tenemos es una élite de la cual forman parte los grupos mediáticos, que ha sido incapaz de reconocer que parte de la democracia es también aceptar de que la gente busca cambios y que esos cambios a veces van a chocar con sus intereses o muchas veces van a chocar con sus intereses, y de lo que se trata es de que dentro de ese ordenamiento constitucional esos cambios se materialicen y no se pateen. Y entonces lo que estamos viendo también hoy, y perdónenme que me vaya un poco a esta reflexión un poco más menos coyuntural, pero es que también estamos viendo eso, de que dentro de esa, digamos, de ese tema que no nos gusta hablar, que son estas desigualdades más estructurales, hay pues un correlato que hoy, gracias al empoderamiento de los medios de comunicación, y también, hay que decirlo siempre, de políticos que en las elecciones empiezan a entonar, pues, digamos, ciertas plataformas xenófobas, antiderechos, etcétera, empoderan a estos extremos que quizás hoy son sus aliados, pero hay que recordarles siempre que lo que dice la historia es que pasado mañana ellos también van a ser enemigos de estos grupos extremistas que en realidad lo que buscan es desestabilizar el sistema en su conjunto. Ujú. Sí, y que no ayuden tampoco a resolver ningún tipo de crisis, ¿no? Lo que ha pasado en Brasil con un gobierno como el de Bolsonaro es que ha generado incluso mucha más desigualdad y crisis en este país. Ana, también para ir terminando y cerrando este diálogo contigo, ¿cuál es la percepción que tienes en los próximos meses? No sé si del papel de los medios o también
esta posibilidad que tienen los partidos más bien para resguardar los valores democráticos sin irse a estos extremos tan neofascistas como el que pueden en muchos momentos encarnar partidos como Vox. Sí, tal vez comenzando por lo segundo, el problema con los partidos, y bueno, sobre esto han escrito mucho Paolo y Paula, ¿no? Han reflexionado mucho más sobre esto desde el lado de la ciencia política, pero el problema es que los partidos, pues en nuestro país son partidos débiles, y es que aceptamos que son partidos, o como Mauricio Zabaleta consideramos que simplemente son pues estas coaliciones de independientes Coalición. que se unen de vez en cuando de acuerdo a intereses, ¿no? Y que finalmente no son partidos sólidos. Entonces, al no ser partidos sólidos, su agenda es bastante móvil y es, yo creo, una agenda bien coyuntural, casi me parece que cambia un poco en función de los tiempos, ¿no? Y por eso podemos ver a veces el fujimorismo más hacia el lado de la izquierda, a veces más hacia el lado de la derecha, y así como este partido, varios otros, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo creo que sus agendas van a ir en relación con lo que consideren que les es más conveniente políticamente en el momento. Y creo que ahora mucha de la agenda se está radicalizando. Pensemos en el próximo año con la alcaldía de Lima. Parece que ya hay pues un candidato, además de una agenda bastante hacia la derecha radical, que es el señor López Aliaga, ¿no? Que ya anunció su candidatura. Y bajo esta lógica, entonces creo que los partidos que ya firmaron esta cercanía con Vox probablemente sigan en esa lógica, lamentablemente, ¿no? Y sobre los medios, que es pues todo un gran tema que hay que discutir, yo coincido con muchas de las reflexiones de Paolo y de Paula, y creo sí que ya desde un lado más constitucional, nuevamente también debe quedar claro que la libertad de prensa no es pues ilimitada, ¿no? Como decía hace un momento, y que su rol tiene que ser en términos de libertades informativas, que es lo que ellos generalmente hacen, o los medios hacen, que es difundir información. Su rol no puede ser solo difundir información sin hacer, obviamente, primero una verificación, o sea, no es como que cuento la noticia y no hay una fuente, ¿no? Que ustedes que hacen fact-checking siempre nos van poco aclarando algunas de estas afirmaciones que a veces los medios solo retransmiten, ¿no? Ese rol de hacer una verificación creo que debería ser una exigencia mínima de veracidad que deben tener los medios de comunicación, ¿no? Además de difundir información de interés público y no pues información que a veces termina siendo el chisme que no es realmente relevante para la toma de decisiones, ¿no? Pero adicionalmente a esto, creo que coincidía con lo que se decía previamente, que las cuestiones que son las agendas, los discursos radicales, pues tienen que ser reportados en su justa dimensión, ¿no? Y no parece, veíamos lo que pasó con Canal N la semana pasada, ¿no? Que saca este tuit diciendo que hay una protesta ciudadana que impide la presión del libro del expresidente Sagasti, y eso claramente no era pues una protesta ciudadana. Entonces, cuando le damos esa aparente visión de normalidad, de regularidad, algo que claramente es violento, también hay una responsabilidad, y creo que además ya pensando en la campaña, y sobre esto se ha conversado mucho, el desbalance en la forma de reporte, yo creo que este intento de más bien de posicionar a una candidata tuvo todo el efecto contrario, y creo que eso explica lamentablemente la desconfianza que tiene la población respecto de la prensa, y mi preocupación que compartimos con algunos que vemos estos temas más vinculados a derechos humanos, y bueno, también seguro muchos de ustedes, es que estamos generando un caldo de cultivo para que haya incentivos a una ley de regulación de medios que pueda eventualmente generar controles, estas censuras, desde una perspectiva de un control gubernamental, que es algo que se debe evitar a toda costa, creo, en un país que busca libertad de expresión, ¿no? Vamos a tener que luchar probablemente contra eso. Hay algunos voceros del gobierno que parecen estar en esa lógica. Ojalá que desde la sociedad civil, por ejemplo, si sumamos una posición más correcta sobre esto, digamos, en términos de vender la libertad de los medios de comunicación para informar, pero también desde la responsabilidad de asumir estas mínimas exigencias de veracidad, estas mínimas exigencias de no difundir información falsa, y de dar cierta cobertura periodística más, digamos, más equilibrada. Creo que esto puede ir ayudando, y hay, por supuesto, y con esto sí cierro, con una autorregulación que realmente funcione, ¿no? Si hay si la espacio autorregulador te dice haz esto y publica una rectificación y tú dices voy a ver si lo hago, estás generando, como ha pasado con un medio de comunicación hace muy poco, estamos generando pues incentivos para que la gente diga, bueno, la autorregulación no sirve, regulemos desde fuera, generemos controles gubernamentales o denunciemos a todo el mundo para que haya delitos, lo cual
no es compatible con un ejercicio correcto, un respeto a la libertad de expresión, que además es esencial en la democracia, ¿no? Entonces creo que hay una responsabilidad de los medios para que no se llegue a ese extremismo que creo que puede ser más peligroso y que ya hemos visto además en varios, lamentablemente en varios países de la región y del mundo, ¿no? Exacto, gracias, Ana. Sin duda, las malas prácticas editoriales que tienen algunos medios de comunicación, algunos de ellos grandes, otros no tanto, pero sin duda malas prácticas no justifica en absoluto ninguna ley que pueda amordazar la libertad de prensa, ¿no? O la libertad de expresión. Pero sí hay que denunciarlas, ¿sí? O incluso promover que se lean una gran variedad de otros espacios informativos que cada vez, menos mal en el país, hay más. Yo les quiero agradecer a Ana, Paula y Paolo, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos en este espacio. Nos vemos todos los miércoles con el análisis regional, con el equipo de periodistas en regiones y el próximo jueves a la misma hora para conversar sobre los temas más coyunturales y sobre todo este es un espacio en el que tratamos de entendernos, ¿no? Entender temas complejos. La política no es simple, tampoco el discurso y mucho menos gobernar. Espero que haya un poco de optimismo para los próximos meses. Yo a veces soy un poco pesimista, pero sí es importante estar vigilantes. Gracias a todos por acompañarnos en este space. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, análisis regional de 8 a 9 y los jueves, la misma hora, el análisis político nacional.